Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y el día de hoy vamos a conversar con Andrés Calderón. Andrés es jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP. Y vamos a conversar acerca de cómo impactan las fake news, las protestas y las redes sociales en la democracia. Bienvenido, Andrés. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Andrés, hace poco más de una semana, todos vimos cómo el presidente de ese entonces, Manuel Merino, se vio obligado a renunciar debido a la presión ciudadana reflejada en protestas masivas a nivel nacional. Aunque contaron con la participación de personas de diversas edades y de orígenes socioeconómicos, tuvieron como principales protagonistas a los jóvenes, ¿no? La llamada generación del bicentenario, término que se ha acuñado y que se ha vuelto súper popular, especialmente en redes sociales. ¿Por qué esta generación se volcó masivamente a las calles a protestar? ¿Y qué es la diferencia de otras generaciones que en contextos similares presentaron más bien temor y apatía? A ver, creo que esto es un fenómeno que, por ser tan reciente, podríamos todavía formular solamente hipótesis de qué explican la conducta específica de las personas que participaron en las marchas, y compararla con otro tipo de reacciones. Algo que sí podemos decir, ¿no? Es que es natural que los jóvenes participen en este tipo de protestas, es natural que sean las personas de menor edad que están vinculándose cada vez más con un entorno más grande del que ellos originalmente estaban acostumbrados, ¿no? Ya cuando terminaron el colegio, cuando adquieren un sentimiento más grande de ciudadanía, que reaccionen ante eventos que les genera justamente una motivación mayor, ¿no? Que les genera la necesidad de expresarse eh, en respaldo o en rechazo a eventos que afectan completamente el espacio donde ellos se desenvuelven. Y creo que algo característico quizás que podemos ver ahora es que em, las personas jóvenes que probablemente han salido a marchar o a manifestarse públicamente son personas que no se sienten responsables, y con justa razón, de la catástrofe política que estaban presenciando. Ni de lo actual, ni de la crisis política de Manuel Merino. Muchos de ellos no han votado siquiera por este Congreso ni por el Ejecutivo, ¿no? Ni en el 2020 ni en el 2016, y la mayoría de ellos con seguridad no votaron por los distintos gobiernos que estuvieron en el Perú entre el año 2000 y 2016, que son los que están involucrados con el caso de Lava Jato y con todos los problemas de corrupción más asociados con la política, ¿no? Entonces, es como un grupo de personas, un grupo etario de personas a las cuales están sufriendo las consecuencias negativas de algo que ellos no propiciaron, ¿no? Entonces, al fenómeno natural, que es que las protestas y las marchas suelen estar bastante compuestas por gente joven, se le suma este componente especial que es de tratar de corregir una situación que ellos sufren, pero que no fue ocasionada por ellos. ¿Y cómo explicar en ese sentido que otras generaciones donde también jóvenes protestaron, como en la marcha de los cuatro suyos, ¿no? En la época del 2000, este, no se compraron el pleito y continuaron protestando y luchando por sus derechos? El otro día escuché a una persona que decía: nosotros protestamos en el 2000 y luego todos nos fuimos a veranear al sur, cuando acabó la época de Fujimori, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia esta generación del Bicentenario de la anterior? Eh, a ver, probablemente puede ser la acumulación de sucesos que haya generado una reacción masiva como la que hemos visto este año, ¿no? Em, si bien es cierto, han habido escándalos importantes de corrupción o de crisis de representación política desde el 2000 hasta el 2020, quizás nunca se habían amasado tantos como ahora, ¿no? O sea, no había ocurrido que hayas descubierto en los últimos meses y años que prácticamente todos los gobiernos que estuvieron en el Perú sucesivamente seguían involucrados en casos de corrupción. No se detectaba cuánto era el copamiento de partidos o intereses políticos en otras instituciones del Estado que debían manejarse de forma independiente, ¿no? Como
el Poder Judicial, el Ministerio Público, hasta incluso el Tribunal Constitucional con los intentos de querer nombrar a su antojo a sus integrantes, ¿no? El Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Entonces, además, tienes, o sea, fuera de la parte política, tienes una crisis económica y sanitaria muy grande en el país, digamos que es una tormenta perfecta, ¿no? O sea, se ha acumulado tanto malestar durante tanto tiempo que quizás algunos de estos eventos por separado no generaban una indignación tan grande como la que ha ocurrido ahora, en la que, por otro lado, también sientes que ya no hay ningún tipo de contrapeso, ¿no? O sea, en otro quizás haya habido un descontento generalizado hacia el Ejecutivo en algún momento, o hacia el Congreso, o hacia el Poder Judicial, o hacia el Tribunal Constitucional. Ya, hoy el descontento es a todos, ¿no? O sea, no sientes que tengas la capacidad de que alguna autoridad política o estatal en el Estado represente los intereses de las personas a las cuales realmente deberían tutelar. Exacto. Y muchos de los políticos que, bueno, ocasionaron finalmente estas protestas, ¿no? Y especialmente políticos y personas de generaciones más antiguas no fueron capaces de entender que estas protestas han surgido de manera espontánea, ¿no? Que contaron con una organización que no contaron, mejor dicho, con una organización centralizada y una directiva, y menos con filiación política, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, en el caso del expresidente del Consejo de Ministros, Santero Flores Arauz, que manifestó en varios programas que no entendía por qué los jóvenes se estaban movilizando, ¿no? E incluso también líderes de opinión en Twitter, como por ejemplo Jaime Altao, subía los pósters, ¿no? Que decía marcha en tal lugar y decía, esto está organizado, ¿no? Entonces, estas personas, pues, de generaciones anteriores no eran capaces de entender lo que pasaba. ¿Cómo las herramientas tecnológicas han cambiado la forma de hacer política para esta nueva generación y la forma también de participación ciudadana? A ver, lo que sucede es que, a ver, acá creo que puede que haya un elemento generacional de no entender las formas de comunicación que tienen otras personas, pero también creo, no es solamente un tema de edad, sino un tema de, de desconexión de la labor política que tiene que ser de representación del ciudadano, que se puede poner de manifiesto de forma distinta entre distintas personas, ¿no? O sea, o sea, no tienes que ser de determinada edad para convertirte en un dinosaurio político. Puedes ser un dinosaurio político, puedes aspirar a jubilación anticipada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, los ejemplos que tú das son ejemplos de personas que desde mucho antes podíamos identificar que están completamente desconectadas de la ciudadanía a la que decían representar, ¿no? Que no, que en realidad el solo hecho de que haya sido nombrado ese gabinete que nombró el señor Merino, te daba una clara sensación de que no entendía lo que estaba pasando, no entendía la indignación y que más bien eso asusaba un poco más a las reacciones que finalmente terminaron en su renuncia. ¿Qué ha ocurrido ahora? O sea, lo que ha sido interesante y, digamos, por ser usuario frecuente de redes sociales y también por estar mucho en contacto con gente joven que son mis alumnos, me doy cuenta que el tipo de comunicación y el tipo de engagement que ellos tenían era muy espontáneo. O sea, era muy espontáneo, era muy, encuentro información útil, la comparto, la divulgo. Incluso muchos chicos que me comentaban, no, yo no he salido a marchar, ¿no? Porque por un tema de seguridad, porque tengo población vulnerable en mi casa, pero ¿qué es lo que hacías? O sea, eso no quiere decir que estés completamente ¿No? ajeno a la situación, ¿no? Estás involucrado, pero estás involucrado compartiendo información, ¿no? Pasando datos entre ellos, y la forma de hacerlo es mucho más fácil, mucho más sencilla. Puedes llegar a miles o cientos de miles de personas gracias a la comunicación instantánea, ¿no? Por mensajería instantánea o gracias a redes sociales que te permiten llegar a mucho alcance. Además que son muy inteligentes y muy creativos al momento de hacerlo, ¿no? O sea, saben cuándo soltar información, cuándo no atosigar, saben qué información es más precisa como para compartirla muchas veces en lugar de aquella otra que quizás distrae la atención, ¿no? Entonces, para eso no necesitas, o sea, no necesitas una portátil, ¿no? Seguramente eso es en lo que estaban pensando Flores Arauz u otros políticos, ¿no? Que creen que tiene que haber una portátil, creen que tiene que haber un bus que lleve a todas las personas a protestar porque ese es el tipo de marchas o ese es el tipo de mítines a los que ellos están acostumbrados y hace mucho tiempo que las cosas no funcionan así o no necesariamente tienen que funcionar de esa forma, ¿no?
Y Andrés, pasando también al lado de la protesta, ¿no? Ya de la protesta en las calles, las protestas y movilizaciones ciudadanas de las cuales todos fuimos testigos, sufrieron pues una brutal represión policial, ¿no? Que lamentablemente terminó en el fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado, ¿no? Que murieron justamente producto del impacto de perdigones. Y aún 2 semanas después, no hay claridad acerca de las responsabilidades de este ataque, ¿no? Incluso se reportó también, anecdóticamente, que Manuel Merino había querido que el ejército reprima las manifestaciones y el ejército se negó y después de eso renunció, que salió ni de él. ¿Por qué crees que ocurrió esta tragedia, este tipo de represión? ¿Fue efectivamente una violación a los derechos humanos de los protestantes? A ver, haciendo la salvedad de que evidentemente las responsabilidades se basan en hechos y hay que estar muy seguros de los hechos y de la investigación para determinar efectivamente quién tomó cada decisión. Sí hay ciertos aspectos respecto a los cuales ya te podemos tener cierta seguridad, ¿no? Como por ejemplo, y creo que acá pasa por una pésima comprensión en el mejor de los casos, en el peor de los casos es malintencionada, pero echémosle primero la culpa, tratemos de echarle la culpa a la ignorancia antes que a la malicia. ¿Ya? Hay una pésima comprensión por parte de las autoridades estatales, desde policía, pasando por Ministerio Interior y llegando probablemente hasta primer ministro y presidente en ese momento, sobre los derechos de los ciudadanos para protestar. ¿Ya? O sea, una marcha legítimamente no puede ser dispersada porque simplemente no quiera que haya una marcha. Incluso en estado de emergencia, el derecho de la protesta es un derecho autónomo que les permite a las personas colectivamente manifestar su opinión con relación a algún suceso de coyuntura, ¿no? Y en este caso es una opinión de rechazo. Este derecho que, como te decía, ha sido reconocido incluso este año, el 2020, por una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del Colegio de Abogados de Puno contra el decreto legislativo 1237 emitido por el Poder Ejecutivo, se reconoce que este derecho de protesta supone también, y esto es coherente con los estándares internacionales de derechos humanos, supone también escoger el lugar y la hora en principio a través de las cuales uno puede ejercer ese derecho. No existe algo así como espacios inherentemente intangibles, que no, espacios públicos me refiero, ¿no? Obviamente la propiedad privada se respeta, pero espacios públicos que uno puede decir, acá no se puede marchar, acá no puedes manifestar tu rechazo hacia el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial. Ya, eso también estaba claro ya desde el año 2005, cuando el Tribunal Constitucional declaró justamente que unos decretos de alcaldía de la Municipalidad de Lima, que establecían estas zonas intangibles, ¿no? Estableció una prohibición genérica de poder manifestarse en esos lugares. Entonces, esas restricciones tienen que hacerse caso por caso. Entonces, un primer problema que había acá es el comportamiento de la policía, y esto no puede ser iniciativa únicamente de la policía, ¿no? O sea, tiene que haber una orden superior que diga, ¿vas a dispersar a los manifestantes o no los vas a permitir acceder a estas zonas, aun cuando eso en sí mismo es inconstitucional? Es una restricción no justificada al derecho a la manifestación de la opinión pública y al derecho autónomo de la protesta. Eso es un primer lugar y creo que eso gatilla una serie de acciones adicionales que están reñidas también con los derechos humanos. Ahora entro a un campo, solamente para mencionarlo, mi campo de especialidad es el de libertad de expresión, pero entiendo que también existen ciertos, incluso si estuviéramos en un caso en donde se pueda restringir o repeler actos de violencia, también hay ciertos estándares y que no se pueden realizar a libre discreción de las autoridades o de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, acá ha habido varios problemas, ¿no? Desde el tipo de armas que estaban utilizando, cómo utilizaban estas armas, quién controlaba, cuál era el estándar, cuál era la señal específica que se le dio a estos efectivos policiales con relación a cómo podían utilizar esas armas, el uso de gases lacrimógenos que nuevamente en una marcha que es pacífica no tiene sentido que sean utilizados, menos aún cuando estamos en una pandemia y eso genera un mayor riesgo de contagio, ¿no? Porque las personas se retiran los elementos de protección que tienen en la cara. Ya, todos esos elementos, todas esas decisiones adicionales creo que generan ya otro tipo de afectaciones que trascienden al derecho humano de manifestarse públicamente y la protesta, sino que atentan contra la integridad de estas personas, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de decisiones que creo que parten por una premisa
muy errada, muy grave, que puede llegar a tener carácter criminal dependiendo de lo que se investigue, ¿no? Y esto es a creer que las fuerzas del orden están allí para repeler a manifestantes o protestantes, cuando en realidad ellos tienen que garantizar la seguridad del resto de personas, pero también de los manifestantes. O sea, ellos también tienen que cuidar a los manifestantes. No puedes repelerlos, no puedes dispersarlos, no puedes gasearlos, no puedes emboscarlos. Sí, verdaderamente tienes toda la razón y esperemos pues que se esclarezca este panorama falta por dilucidar, ¿no? Quisiera recordarle al público además que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios, que nosotros se las transmitiremos a Andrés al final de la entrevista. Andrés, continuando, a pesar de la alta aprobación pues, que tenía el presidente Vizcarra, ¿no? Y recordemos que él se fue ya después de ser vacado con 77% de aprobación y la rotunda oposición en las encuestas frente a un escenario de vacancia. Más de 9 de cada 10 peruanos básicamente no querían que vaquen al presidente Vizcarra. Los congresistas y diversos líderes de opinión conservadores le dieron la espalda a la ciudadanía y promovieron pues la vacancia, ¿no? Pese a esta semana de protestas masivas que vimos desde el mismo día que vacaron la Vizcarra, cuando la gente comenzó a llegar a la Plaza San Martín, no dieron su brazo a torcer, solo pues hasta que tristemente fallecieron los dos jóvenes manifestantes de los cuales ya hablamos, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy, estos mismos líderes de opinión siguen considerando que las manifestaciones fueron asusadas por grupos de interés o hasta elementos subversivos, ¿no? Ya en el colmo de lo ridículo se menciona pues esta teoría conspirativa de George Soros, que pues supuestamente contribuye y financia todas estas protestas, ¿no? No, Porque si hay un... financia no paga tiempo, ¿eh? Porque hasta ahorita uno sigue esperando. ¿Por qué algunos líderes de opinión se dejaron guiar por estos fake news que vieron en redes sociales y medios afines e ignoraron la realidad de las calles? Claro, creo que tu pregunta parte, es optimista y parte de una buena fe, ¿no? Parte de pensar de que o líderes de opinión o líderes políticos se creyeron fake news e ingenuamente empezaron a divulgar estas teorías de la conspiración y en realidad yo creo que no. O sea, yo creo que es, eh, es tan absurdo creer que en realidad a un billonario norteamericano le puede importar o tanto como para lo que está pasando en el Perú y las decisiones específicas del Perú como para financiar marchas o comunicaciones, o sea, no solamente esa idea es absurda, sino que es una idea soberbia en sí misma, porque ignora la capacidad que tenemos las personas como para manifestar nuestro malestar frente a lo que ocurre en tu país, ¿no? O sea, es como que a ti no, es como que le digan a las personas, a ti no te importa lo que ocurre en tu país, tú solamente vienes acá porque te están dando plata, ¿ya? Eso de allí no solamente muestra, como te dije, desconexión con la ciudadanía, sino que soberbia. Eh, a ver, las noticias falsas, la desinformación proliferan en estados de incertidumbre, ¿no? Ante una pandemia, ante unas elecciones y donde las personas no saben o no encuentran dónde informarse adecuadamente sobre sus candidatos y el temor se exacerba, ¿no? O sea, el temor a un candidato desconocido, el temor a un virus respecto al cual todavía estamos aprendiendo cosas, genera justamente la posibilidad de que las personas reaccionen rápidamente y compartan información antes de corroborarla. ¿Ya? Y, hay, y las noticias falsas suelen estar motivadas por el temor, pero quienes crean las noticias falsas tienen o un interés económico o un interés político normalmente detrás, ¿no? O sea, creen que van a cosechar algo como consecuencia de la conducta de temor que tienen estas personas que comparten las noticias falsas. Ya, yo lo que creo es que quienes estuvieron compartiendo estas teorías de la conspiración, en realidad no eran aquellos temerosos, ¿no? No eran aquellos que ingenuamente estaban compartiendo información falsa porque no sabían lo que ocurría, sino más bien eran aquellos que estaban motivados políticamente, estaban defendiendo una causa y entonces decían, ok, sembremos esta duda. ¿Ya? Pero ha sido tan poco efectiva, ¿no? Que los resultados de las encuestas o sea, que se tomaron se hicieron el campo durante la semana de la crisis política, pero que recién se conocen después, ¿no? Demuestran claramente que la mayoría de personas salió a marchar o estaba a favor de las marchas y que nadie de ellos creía que en verdad había algún tipo de teoría de direccionamiento político que estaba buscando favorecer a una figura política o un partido político. Más bien
si había algún componente político era de rechazo a la clase política, ¿no? Entonces, creo que esto justamente nos permite confirmar de que o sea, no había, o sea, había una intención de generar desinformación de algunas personas motivadas políticamente, ¿no? De acuerdo. Y bueno, después de toda esta crisis, la semana pasada, ya con Francisco Sagasti de presidente, vimos cómo un grupo de personas se dirigió a protestar en la casa del periodista Beto Ortiz, impidiéndole incluso salir de su hogar y llegar al set de televisión donde trabaja, ¿no? Y lo mismo ocurrió durante la semana de la crisis frente a la casa del expresidente Merino, donde proyectaban imágenes y de la gente que fue a protestar frente a la casa del ex premier Antero Flores Arauz. Uh -huh. A partir de esta situación se desencadenó un debate en las redes sociales acerca de si este tipo de manifestación forma parte del derecho legítimo a la protesta ciudadana. Entonces, creo que la pregunta sería, ¿cuáles son los límites del derecho a la protesta? ¿No? ¿Estas protestas eran legítimas o estaban en realidad invadiendo la privacidad del periodista o de los líderes en mención? A ver, partamos por algunas ideas básicas que hay que tomar en cuenta. A ver, eh, la protesta, el lugar, digamos, por antonomasia, la protesta es el espacio público, ¿no? Las calles, las plazas, los parques. Uno no está restringido a protestar únicamente desde tu balcón, ¿no? Y con una cacerola, ¿no? Entonces, tienes el derecho a hacerlo en espacios públicos. Y las afueras de la casa de una persona o del lugar de trabajo de una persona es un espacio público en sí mismo. No supone una invasión a la privacidad de esa persona, más aún cuando la obtención de ese dato de la dirección es algo de público conocimiento, no es algo que esté restringido o que se haya accedido de manera invasiva, ¿no? Sin que vulnerando algo que esa persona había claramente sellado, logrado evitar que otras personas conozcan. Es como, o sea, una persona puede ser un ermitaño, puede vivir en una isla recóndita o un espacio desolado donde nadie lo ubique, pero cuando vives en sociedad, de alguna manera no es tan difícil identificar, sobre todo si eres un personaje público, dónde puede estar tu residencia, dónde puede estar tu lugar de trabajo. Ya, eso como regla general. Luego, se puede hacer una protesta pública contra alguna persona, a pesar de que no es un funcionario, sino que es un personaje público, sí. O sea, de hecho, no es la primera vez que sucede en el Perú, pero tampoco es la primera vez que sucede en el mundo. O sea, los periodistas también cumplen funciones que generan un impacto, una trascendencia en la formación de opinión, y entonces también están expuestos a este tipo de manifestaciones que en la medida que sean pacíficas, son legítimas. Es la capacidad que tienen las personas de ejercer su libertad de expresión y ejercer eventualmente su derecho a manifestar su rechazo ante una persona que tiene probablemente una capacidad más efectiva de comunicarse con el resto porque tiene una cámara y tiene un micrófono y les permite generar esto más llegada. Ahora, cierto es que en el ejercicio de esa protesta eventualmente se pueden vulnerar ciertos derechos, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, se convierte en violencia física o si es que impiden la capacidad de transitar o de movilizarse de esa persona, ¿no? O sea, si es que amenazo físicamente a alguien de manera tal que lo impido movilizarse o lo impido retirarse de su casa, ahí creo que ya estamos entrando entrando a zona restringida de la libertad de expresión, porque esa libertad de expresión no debería restringir el derecho de otras personas, ¿no? Pero una idea que a mí me chocó un poco era la de aquella que postulaba, que algunas personas postulaban, que esto era un atentado contra la libertad de prensa, que cuestionar públicamente a un periodista, ¿no? A hacerlo en las afueras de su casa o en las afueras de su trabajo era un atentado contra la libertad de prensa. Y eso me parece que además de equivocado, ¿no? Porque en principio la regla general es que si es válida la protesta pública, si es válida la protesta contra personajes de la opinión pública, supone que los comunicadores o los periodistas solamente se comunican unilateralmente, ¿no? O sea, ellos pueden dar su opinión públicamente y el televidente o el radioescucha o el lector solamente puede escoger si apaga la tele o no apaga la tele, si da clic o no da clic. Y en realidad eso no solamente me parece equivocado, sino que me parece soberbio. Es decir, es algo así como que
solamente un periodista tiene la libertad de expresarse y el público no tiene la libertad de hacerlo lo mismo, solamente que hacerlo bajo los canales que están a su disposición. Y un canal a su disposición es hacerlo en la calle, ¿no? No tengo un set de televisión, no tengo un set de radio, pero sí puedo movilizarme y utilizar un megáfono, ¿no? O gritar a viva voz en la calle. Eso, digamos, esa concepción hay que aceptarla, y hay que también aceptar otra cosa, que aun cuando, por ejemplo, no es una actividad que yo mismo haría, ¿no? Yo no iría a protestar probablemente al domicilio de una, casa, de una persona, es algo que no ocurre, o sea, no ocurre diariamente, de la misma manera que no tenemos marchas diariamente, ni siquiera anualmente. Esto ocurre justamente porque, al igual como hemos encontrado esta desconexión o esta desafección entre políticos y ciudadanos, puede que también la hayamos encontrado entre algunos periodistas y el público a los cuales ellos en principio se deben, ¿no? Claro, ¿no? Como tú bien dices, pues hay un cierto desbalance, en el sentido de que un periodista tiene mucho más poder para expresar su opinión y el público no lo tiene, ¿no? Entonces, al final, la única forma de hacer sentir su voz, ¿no? Además de las redes sociales, es pues a través de la protesta, que es finalmente un derecho legítimo que todos tenemos, ¿no? Para finalizar, Andrés, a pesar de que hayamos logrado estabilizar aparentemente, aparentemente, entre grandes comillas, la situación del país, las protestas pues continúan, ¿no? Guiadas por esa organización espontánea de la que ya hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Los partidos políticos, por otro lado, se encuentran desorganizados, mal posicionados de cara a las próximas elecciones, más después de esta vacancia, ¿no? La coalición vacadora está knockout, entre comillas. Incluso en Cuarto Poder, el reconocido historiador Luis Hamovich se expresó en el sentido de que esta organización espontánea terminará reemplazando en cierta manera a los partidos políticos en Perú. ¿Estamos viendo pues la agonía de los partidos políticos o nos encontramos frente al germen de una nueva generación de partidos? A ver, es muy difícil anticipar ahorita cuál va a ser la evolución de los partidos políticos. O sea, lo que tenemos es un buen indicativo de el decaimiento, ¿no? La caducidad de ciertas formas de hacer política, o de ciertos partidos políticos que justamente mantienen esas formas. Ahora, creer que los partidos políticos, o sea, la agrupación que trata de representar cierto tipo de posiciones de la ciudadanía y llevarlas a puestos de poder, o participar en procesos cívicos, o participar en grandes debates, va a dejar de existir. Me parece que es un poco apresurado, ¿no? O sea, de hecho, al menos nuestro sistema legal y constitucional todavía canaliza esa representación ciudadana a través de los partidos políticos, ¿no? Así que hablar de una partida de función del sistema de partidos es demasiado prematuro. Lo que seguramente habrá es que algunos partidos se adaptarán, y algunas personas o grupos de personas se organizarán para buscar una mejor representatividad y utilizar nuevos instrumentos de organización, de comunicación, de representación, ajenos a los que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Em, y eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno desde la perspectiva de que eh, debemos buscar que finalmente quienes intenten ejercer el poder, o quienes intenten llegar a él, eh, representen mejor los intereses de estos ciudadanos. Y por otro lado, debemos alegrarnos de que los ciudadanos se sientan más involucrados con la toma de decisiones que ocurren y que afectan sus vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se canalizará eso específicamente? Yo no me aventuraría todavía a hacer un pronóstico, pero me preocuparía si no hubiera habido preocupación, digámoslo así, ¿no? O sea, que haya habido este tipo de reacciones es una señal de una sociedad de que, si no está satisfecha, por lo menos es consciente de no estarlo. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido Andrés Calderón, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigador SIUP. Invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales, las redes sociales del SIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y a continuar al tanto pues, de lo que subimos en nuestras redes, que siempre tenemos contenido para ustedes. Hasta una próxima edición, y muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Gracias.